poco fútbol en el esperado derbi madrileño, aunque al menos no faltaron los goles. 6, 4 para el Real, 2 para el Atlético. Fernando Morientes reclama su protagonismo ofensivo. ¿Quién podía imaginar que a estas alturas Celta y Mallorca se iban a disputar el liderato? Pues así es, goles y espectáculo bajo la lluvia en Balaídos, con un actor destacado, Valeri Carpin. La recuperación del Barcelona ya es una realidad. Holgado triunfo en Sevilla ante un Betis que encontró en GES una muralla infranqueable. El equipo de Van Gaal se suma a la persecución del nuevo líder, el Celta. A la tercera, el empate. Carlos Aimar consigue su primer punto con el Tenerife en Mestalla. Mientras los canarios buscan la salida del túnel que lleva a segunda, el Valencia desperdicia la oportunidad de subir hasta la segunda plaza. Los resultados en Primera División, 18ª jornada: Alavés 1, Athletic 2, Betis 0, Barcelona 3, Zaragoza 2, Valladolid 2, Racing 1, Villarreal 2, Extremadura 1, Deportivo 2, Real Madrid 4, Atlético de Madrid 2, Celta 4, Mallorca 2, Valencia 1, Tenerife 1, Salamanca 1, Oviedo 1, Español 0, Real Sociedad 0. Un Barça camino de su rehabilitación encara a un Betis que quiere confirmarse como gran equipo, pero que no imaginaba que estaba ante su tarde más negra. Así, a primeras de cambio, gol. Balón a placer para Figo, quien más solo que la una, engancha un gran tiro. Primer tanto y tercero en su cuenta personal. Vaya forma de empezar para el Betis. El ya famoso cuaderno vangaliano comienza a llenarse de notas. En ese cuaderno la gran referencia debe ser Alfonso, el mejor argumento bético para un empate que está cerca. El partido no tiene un claro dominador. Los dos equipos se reparten la iniciativa del juego. El mejor ejemplo del dominio compartido son las dos jugadas siguientes. En la primera, Figo coloca un balón al que no llega Luis Enrique. En la segunda, Alfonso cuelga el balón en el área y remata a Ito. Cada uno parece estudiar el punto débil del contrario. El Betis cree que es por el centro, donde Xavi no parece muy habituado a jugar como central. Al equipo de Clemente le cuesta pisar el área. Insiste con disparos lejanos. Pero comete un gran error: dejar libre a Figo para centrar, a Kluivert para colocar y a Luis Enrique para rematar. Vaya golazo que consiguen entre los tres. Y pese a todo, el Betis no estaba haciendo un mal partido. Es que el Barça estaba jugando muy bien y además con una gran confianza. No se inquieta ante nada, ni siquiera cuando aparecen las famosas bicicletas de Denilson. No solo controla, sino que se permite el lujo de mandar a sus muchachos en busca de nuevas oportunidades. Vamos, vamos, dice Clemente a lo Arantxa Sánchez Vicario. Y los primeros que le sienten son Denilson y Alfonso. Pero de repente aparece un nuevo invitado en la fiesta, Rivaldo, por si eran pocos los problemas para el Betis. Clemente da entrada en el segundo tiempo a un fajador nato como Esoli. Van Gaal sorprende con la inclusión de Okunowo. Conformismo del holandés. Está claro que Van Gaal está más pendiente del rival que nunca, y el Betis comienza su acoso. Primera llegada con Ito. En la segunda parte el Barça ya no será el mismo, pero sus todopoderosos jugadores siguen haciendo de las suyas, aunque Kluivert demuestra que lo suyo es dar goles más que meterlos. Van Gaal saca otro defensa. Había que defender un 2-0. El Betis sabe que es su momento, un gol, y hará temblar a los blaugrana más de lo necesario. Y puede marcar, pero tiene a un gran Heps delante. Se le van pasando los minutos y el Barça consigue enfriar el partido. A los de Clemente se les marchan las ocasiones una tras otra. A pesar de los desaguisados tácticos, las estrellas del Barça siguen haciendo de las suyas en el área del Betis. Un Betis que seguía jugando bien, creando ocasión tras ocasión, pero con muy mala suerte cara al gol. Y si no,
Fíjense en Denilson. Hasta que esta jugada noquea al equipo andaluz. Esquinas Torres interpreta cesión de Ayala a Prats. Saca la falta Guardiola y rubrica una contundente victoria del Barça. El partido está ya perdido, pero el Betis no levanta el pie del acelerador. Gran oportunidad para Denilson, pero el brasileño está agafado. Condiciones y empeño no le faltan, pero más que agafado, habría que decir que está completamente desesperado. Total, que el Barça confirma su recuperación, 7 goles en 2 jornadas. El Betis y Denilson no olvidarán nunca este partido, el de las miles y miles de ocasiones no convertidas. El Deportivo de La Coruña se impuso al Extremadura en el Francisco de la Era de Almendralejo por 2-1 en un partido de fútbol ramplón y embarullado. Los blanquiazules se adelantaron en los primeros minutos, gracias a un gol de Turu Flores, que remató de cabeza un córner que sacó Fran. El Deportivo se dedicó prácticamente a contener al flojo Extremadura, que hizo muy poco en el primer tiempo, excepto esta combinación con remate de Manuel ligeramente desviado. El Deportivo sobrevivía de las rentas del gol de Turu Flores. El Extremadura tiene en este remate desviado de Toni Belamazán la primera ocasión de la segunda parte. Los locales, poco más que empuje, pudieron marcar en este remate de Pedro José, que paró Songo. Su mejor atacante, Duré, rapidísimo levanta el balón sobre la salida de Songo, pero sobre la raya de gol salva Scaloni. De nuevo Duré, solo ante Songo, no consigue culminar una buena ocasión. El Extremadura solo ha marcado 10 goles en 18 jornadas. Más ocasiones del Extremadura, pero juego atolondrado. El Depor, más preciso, aprovecha una combinación de Pauleta con centro de Romero y va a marcar Fran. Segundo gol del Deportivo a los 30 minutos del segundo tiempo. El gol de Fran en remate de cabeza colocado entra por la escuadra izquierda. Se puede decir que vaya golazo le ha salido a Fran. Solo 2 minutos después, el Extremadura marca por medio del debutante Tony Espósito. El argentino lanza la falta, entra al remate Duré, que no toca el balón. Tras un extraño se cuela en la portería de Songo. Debutó y marcó Espósito. El Extremadura, que venció al entonces líder Mallorca hace 2 semanas, realizó un juego atropellado y embarullado y se queda en el fondo de la clasificación. El Depor despega. Rafa Benítez, entrenador del Extremadura, se lamenta de las ocasiones perdidas. Cambio de actitud, eso había pedido a sus jugadores el nuevo técnico de la Unión, Josu Ortuondo. Y presión, agresividad y concentración es lo que han mostrado hoy los jugadores charros ante el Real Oviedo. Ortuondo apostó por un nuevo equipo al que volvía Pulisic y en el que no estaban los sudamericanos que se trajo Russo. Solo ese hombre, Casartelli, se salvó de la que. En los primeros minutos quedó patente ese nuevo cambio de mentalidad. La ambición se traducía en claras ocasiones de peligro, como ese libre directo que transforma a Villisca, o esta acción en la que no puede rematar con comodidad Casartelli. La Unión ahogaba al Real Oviedo, que se defendía con muchos problemas de las constantes llegadas de los hombres de Ortuondo, especialmente peligrosos por la banda derecha. Y es que con velocidad se plantaban en un santiamén en la portería que defendía a Esteban, como en esa ocasión en la que no puede meter el pie Silvani. Con el paso de los minutos el empuje de la Unión iba cediendo, no así el dominio ni el control del partido, que seguía siendo suyo. Se produjeron muchas faltas, como esta patadita por detrás que le dio Moreno a Casartelli y que dio origen a un rifirrafe saldado con sendas tarjetas amarillas para Escurza y Lana. Lo mejor de este primer periodo fue esta fantástica parada de Esteban a duro disparo de Silvani.
guardameta volvió a mostrar su autoridad en el saque de esquina posterior. La segunda parte comenzó con la primera llegada clara a puerta del Oviedo. Fue en un rápido contragolpe. La Unión continuaba tocando bien el balón, trenzando bien las jugadas. Pero el Oviedo se despertaba poco a poco. Deli Valdés va a revolver bien en el área. Estuvo atento Estelea. Esta apertura de los asturianos facilitó también las cosas a los hombres de Ortuondo, que realizaron esa bonita jugada finalizada por Rogerio. El gol se le resistía a la Unión Deportiva. Esteban lo impidió en esta acción. Y Manel hizo lo propio instantes después al sacar desde la misma línea un balón rematado por Corino. Los goles tenían que venir y llegaron en los últimos minutos. En el 39 se adelantó la Unión tras un saque de esquina botado por Edu Alonso. Paulisic remató de manera impecable ante la leve oposición de Deli Valdés. No hubo tiempo para celebrarlo porque en una salida furibunda del Real Oviedo, casi con rabia, Nag lograría el empate en ese espectacular disparo cercano a la escuadra. En los últimos 5 minutos se vio más fútbol que en todo el partido. Lo mejor, este disparo final de Barbará. Empate a 1, el Oviedo sigue resistiéndosele a la Unión Deportiva. Balaídos vino a demostrar que no es un globo la candidatura que como alternativa de poder presentan Celta y Mallorca. Alguien dijo en su día que el fútbol es orden más talento. Anoche el primero sucumbió al segundo en lo sustantivo y en lo futbolístico. Pese a que la pradera del estadio vigués no invitaba al virtuosismo por la incesante lluvia, el imaginativo juego del equipo gallego acabaría perforando el blindaje de la estructura defensiva del conjunto balear. Pero antes de la mejor puesta en escena de los célticos, García Aranda asumió el protagonismo al invalidar este gol de Penev por un supuesto fuera de juego del internacional búlgaro, que las cámaras de televisión acabaron por mostrar todo lo contrario. Más controversia suscitaría poco después la inhibición del colegiado madrileño en el emparedado a Michel Salgado, que acabó por enervar al graderío. Y en esas estaban cuando se comenzó a desatar el aluvión de fútbol celeste. Unos minutos trepidantes para golpear la madera de la portería de Roa. Primero Sánchez y casi consecutivamente, pero alternando el costado del arquero argentino, Karpin, como en un aviso a navegantes. Pero en un ejercicio imprevisible de los mallorquines, que dominados no renunciaban al sorpresivo contragolpe, aprovecharían un desajuste en la zaga rival para anticiparse en el marcador. Y Bagaza, en un pase interior, asistía a Ariel Chupalópez, quien tras sortear a Ditriel en su salida, calentaba las aspiraciones visitantes, enfriando las locales. Sin embargo, la adversidad del provisional resultado no menguó el asedio céltico a la meta de Roa. Solo hizo falta que Karpin apareciese para enganchar un gran lanzamiento y colar el balón por toda la escuadra. El estonio ajustaba lo imprevisto al más previsible guión basado en la creatividad del equipo vigués y volvía a poner las cosas en su sitio. Y antes de la media parte, Cáceres tuvo oportunidad de desordenarlas de nuevo, pero a favor del cuadro celeste. Lauren y Siviero se encargaron de mantener el orden establecido en medio de la irritación de Cooper y la reflexión de Víctor Fernández. El segundo acto ofreció en su apertura la sanción de máxima pena por parte de García Aranda a este agarrón de Michel a Stankovic. El penalti lo ejecutó Biagini para poner de nuevo en ventaja a los baleares. Una vez más el Celta, como titularía Garci, tenía que volver a empezar. Y los célticos, que jugaban de cine, ofrecerían sus mejores fotogramas. De nuevo en la conexión rusa, Mostovo y Karpin tendrían su mejor referente. El estonio en la media distancia encontraba el hueco al que no podía llegar Roa y restablecía el equilibrio. Karpin rubricaba un partido memorable. Uno de los más importantes es lo que estoy en España, ¿no? Desde que estoy en España, pues soy de quinto año y yo creo que es el mejor partido del mío, ¿no? Cesaría la lluvia y el partido perdería frescura, pero en ningún momento tensión. El Mallorca mantendría su sincronizada resistencia y el Celta las ideas para desarrollar su armónico juego, flirteando con el gol. Tardó en llegar, pero llegó en este soberbio cabezazo de Jorovic, que cuando el empate sobrevolaba el Coliseo vigués, otorgaba el premio a la perseverancia y reivindicaba el liderato para los célticos. Balaídos ya era una fiesta cuando Revivo se decidió a traspasar la última telaraña de la escuadra de Roa, como apoteosis final de un partido de ensueño que encumbraba a un exultante Celta. La Liga ya tenía una nueva sintonía, Arriansheir.
Y ha sido un partido digno de un primero frente a un segundo, y fundamentalmente ha sido el éxito del fútbol, ¿no? Sí, yo creo que, por supuesto, que la afición celtista ha disfrutado y se ha emocionado como nunca, y estoy convencido también que todos los telespectadores habrán podido disfrutar de un partido que realmente ha sido grandioso. Del Celta de Vigo, del juego que tiene, y evidentemente hoy ha tenido una contundencia que es digno de mencionar. Y nosotros, bueno, con lo que hemos hecho estoy conforme. Por supuesto que no estoy feliz ni nada por el estilo, porque el resultado ha sido negativo, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. De optimismo con golpe a Aimar, que situaba como arquero al Mono Montoya. Acertó. Españeta mimaba al balón y al asturiano Angulo, que debió llevarse un gol en los primeros minutos del partido. Triangulación, Farinós, Milla, que el chaval rubrica con un buen zurdazo. Por poco, mister. Va bene, caro. Miguel Ángel hace arte en esta dejada de Llorente al quite del Piojo López. Montoya, en cambio de mano, se luce espléndido. Precioso, era el minuto 14. El holandés Mackay anda falto de fortuna y no culmina en esta pelota franca que le pone Chano. Cubría bien Cañizares. Al centro de Juanfran, Milla envía este chut de volea y rechaza el portero tinerfeño. Por este mismo costado lo intenta Claudio López. Cuando va a controlar a Angulo, recibe un empujón de Chano. Claro que sí, señala penalti Dauden Ibáñez. Y López la coloca fuera del alcance del meta. 1-0, minuto 37. Era su 9º tanto en la liga. Claudio saluda al tendido y eso que no fue su tarde. Descanso y los chicharreros provocando estrategias desde la esquina nada más empezar la segunda parte. El chut es de Slovak. Se rehacen los valencianos con este casi gol de Claudio López. Pelota larga a la carrera del argentino. No corta Dani, va entre las piernas de Montoya, toca su trasero y despeja a Alexis. Es destacable. Minuto 53. Ahora polémica para la moviola. Saca de falta Chano y Angulo agarra descaradamente a Pinilla. El árbitro aragonés ve más el balón que el cuadro. Y la repetición demuestra que hay falta sobre el 16 chicharrero. Casi le rompe la camiseta. Minuto 58. La jugada más bella fue esta de Farinós. Javier avanza en perpendicular, ve a Montoya fuera de portería y le envía la pelota al ángulo. Clave a los 62 minutos. Logran los de Aimar el empate gracias a esta pena máxima que ve el colegiado. Derribo de Mendieta a Slovak, que recibe de Juanele. Gaizka no llega a tocar el balón. Y hay que ir a los 11 metros. Minuto 68. Marca Juanele y casi le comen. Es su tercer gol en la liga. Empate a 1. Y quedan 3 apuntes. El contragolpe del pichón de Roces con pase a Pablo Paz, más salva Cañizares. Montoya hace lo propio ante Claudio López cuando salía al campo Popescu en este pase de la muerte. Y luego el tiro de Chano que despeja Cañizares. El colista empató en Mestalla. Me cabreo porque hemos tenido algunas oportunidades para cerrar el partido y no lo hemos hecho. Pero bueno, yo sabía que era difícil y no hemos jugado bien, hemos jugado regular. Ellos han hecho un buen partido. Vale, la liga siempre es larga. Yo les decía a mis jugadores, especialmente cuando terminó el primer tiempo, que habíamos dado un ejemplo de lo que yo quería y que continuamos dentro de esa línea sin desesperarnos, que la suerte se tiene que revertir. Y bueno, hicimos el gol, empatamos el partido, hubiese sido totalmente injusto. Es más, yo creo que en el primer tiempo, si tendría que haber sido uno adelante, tendría que haber sido el Tenerife y no el Valencia, ¿no? Brindisi se estaba poniendo las botas con la cantera. Ante la Real sacó al mismo bloque que tan buenos resultados le estaba dando. En la Real Sociedad, Aldeondo ocupó la plaza de Paula. Kovačević será multado por la Real por haberse fotografiado con la camiseta del Real Madrid. Luis Uranga, el presidente de la Real, ya ha anunciado que si el Madrid quiere a Kovačević tendrá que pagar los 5.000 millones de su cláusula.
El terreno de juego poco practicable. No fue fácil guardar el equilibrio. La imagen curiosa del partido. Aldeondo no puede echar el freno y se lleva por delante a Linier. Nadie salió mal parado del encontronazo. La Real trata de dar primero. Aldeondo y Sapinto no encuentran la forma de batir a Toni. Aldeondo para Kovačević. No hay fuera de juego. El disparo de Kovačević sale fuera por poco. Arteaga busca la complicidad del bote en esta falta. Alberto no se deja sorprender. Ahora es de Pedro quien lanza una falta. El balón golpea en tamudo y adquiere un efecto diabólico. Toni vuelve a mostrar su solvencia y su carácter. Nueva falta contra la Real Sociedad. Joan Capdevila prepara el remate de Nan Rivera. Alberto detiene el fuerte disparo del jugador de Girona. La segunda parte fue paupérrima en juego y ocasiones. Gracia desaprovecha una buena oportunidad. Creyó estar en fuera de juego, pero el colegiado no lo señaló. Pochettino remata de cabeza para Alberto. Minuto 38. Sapinto se va a ir a la ducha y deja a la Real Sociedad con 10. El portugués pugna con Nando por un balón. El árbitro, Prados García, interpreta que Sapinto se hace acreedor de una tarjeta roja en esta acción con Nando. ¿Crees que ha ido premeditadamente? No puedo pensar otra cosa. Además, con una sonrisa, me expulsando con una sonrisa. Por más que un árbitro pueda expulsar a un jugador, pienso que nunca puede poner una sonrisa, un ar irónico, ¿no? No puede. Pienso yo, hay que respetar. Si tiene que ir a la calle porque sea, no, aunque sea culpado o no, no puede poner una sonrisa, ¿no? Pienso que nadie va a la calle premeditado porque quiere. Es increíble. Con uno más, el español acentúa su presión en los últimos minutos. Galca prueba fortuna desde lejos. Su disparo se estrella en Juan Gómez. Sergio juega por la izquierda. Tras el recorte, quiere sorprender a Alberto. Español y Real Sociedad se hicieron acreedores en Montjuic del único empate a 0 de la jornada. Llegaba el Real Valladolid a la Romareda con bastantes bajas y con su orgullo herido después de perder en los despachos los 3 puntos conseguidos frente al Betis en el campo. Tras unos primeros 30 minutos de infructuoso dominio zaragocista, en los que sin embargo las mejores ocasiones fueron para los vallisoletanos, el Real Zaragoza decidió apretar el acelerador. Primero Kile González en el saque de una falta y un minuto después Gustavo López ponían a prueba a César, sin duda el mejor de su equipo. Poco después era Jordi el que remataba para que el guardameta volviera a lucirse. La cara de Sergio Kresic en la grada empezaba a ser de preocupación cuando Milosevic roba un balón y tras driblar a César cae en el área. Díaz Vega, muy cerca de la jugada, ordena que siga el juego. El primer tiempo concluye con otra gran intervención del portero visitante a disparo de Kili González. La segunda parte comienza con los de rojo volcados sobre la portería zaragocista, pero jugando con más ganas que acierto. Como ocurriera en el primer tiempo, son los de Pucela los primeros que se acercan con peligro a la portería contraria. Pero todo cambia a los 10 minutos cuando Xavi Aguado remata espléndidamente este saque de esquina. El central zaragocista marca perfectamente los tiempos y hace imposible la estirada de César. El gol da alas al Real Zaragoza y el público empieza a disfrutar con el juego de su equipo, que ve cómo Jordi tiene que abandonar el campo tras lesionarse en esta jugada. El segundo gol de los locales está a punto de llegar en esta buena jugada de Milosevic, que acaba rematando al larguero. Tras el susto, Kresic da entrada a Caminero y el Real Valladolid está a punto de empatar. Paco salva in extremis. A partir de ahí el partido se enfría y solo las apariciones de Milosevic llevan emoción a las gradas. Es precisamente el delantero bosnio el que a 4 minutos del final protagoniza la jugada de la tarde. Se hace con un rechace, encara al defensor y marca todo un golazo. El 2-0 es recibido con pañuelos en las gradas de la Romareda. Kresic prefiere no verlo, su equipo está roto y Buter casi logra el 3-0 en esta jugada. Y cuando público y jugadores esperaban el pitido final, José Ignacio decide marcharse antes de tiempo. Su entrada a Caminero es castigada con tarjeta roja por Díaz Vega. El riojano no jugará contra el Barcelona. En resumen, un partido de poca calidad resuelto con 2 golazos.
Racing y Villarreal se jugaban en el Sardinero puntos fundamentales en la lucha particular por la continuidad en la categoría. Para los locales, una nueva oportunidad, además de reencontrarse con la victoria en campo propio, resultado que no consiguen desde el 15 de noviembre. La defensa de 4 en línea del Racing tuvo problemas desde el primer minuto, lo cual provocó que fuese el Villarreal quien creara ocasiones de gol. 21 minutos necesitó el equipo cántabro para lanzar con cierto peligro sobre el marco rival. Thais fue el autor del disparo que Munitis trató de peinar. El paraguayo Gustavo Benítez, que mañana será a cargo del equipo santanderino, seguía el partido desde el palco, posiblemente con preocupación. El tándem formado por los rusos Sústico y Beschasnik era el único capaz de generar inquietud en el Villarreal, pero nada más que eso, porque el gol lo puso el equipo castellonense a 6 minutos del descanso. El remate es de Christiansen y el mérito de Crayoveanu. El rumano se va de Merino primero y supera a Chema posteriormente, sirviendo en bandeja para Christiansen, que a su vez gana la espalda a Melber y adelanta a su equipo. Miguel Sánchez, entrenador en funciones, dio entrada tras el descanso al recién fichado Emilio Amavisca y reordenó líneas. Ante las dificultades para llegar al área rival, Ismael lo intentó desde lejos. El saque de esquina propició el gol del empate para el Racing. El argentino Claudio Arceno marcaba su primer tanto con el equipo santanderino. Munitis buscó la cabeza del central y este ganó la posición, sorprendiendo a Palop y equilibrando el resultado. Alfaro volvió a disfrutar de una nueva posibilidad de gol 11 minutos después, pero con la misma fortuna que en las anteriores. Mientras tanto, el Racing buscaba la victoria con buenas acciones, como esta de Víctor, cuyo pase final no llegó a su destino. El Villarreal volvía a adelantarse, esta vez de forma definitiva, a los 30 minutos. Saque de esquina que bota Crayoveanu y en esta oportunidad sí, Manolo Alfaro consigue su objetivo. El delantero supera a 2 defensas y sorprende en su salida a Ceballos. Quedaba un cuarto de hora para que el equipo cántabro luchara por el empate, pero sus esfuerzos resultaron baldíos. Incluso los riesgos asumidos favorecieron el contraataque del Villarreal, que pudo incrementar la ventaja por medio de Crayoveanu. Sin embargo, en el tiempo añadido a los 45 minutos, Palop impidió el empate en este disparo a bocajarro de Beschasnik. El pulso en la Liga de los Modestos lo ganó el Villarreal, que supo hacer su partido y aprovechar las concesiones del Racing. Mendizorroza volvió a vivir un duelo clásico, un Alavés Athletic, después de 43 años de ausencia alavesista de Primera División. Nada más comenzar el partido, la afición blanquiazul reclamó un posible penalti de Alcorta a Julio Salinas, que veremos con detenimiento en la moviola. Poco después, el portero Quique sufrió un choque con la cruz y se temió que no pudiera continuar. Era el comienzo algo accidentado de un partido que en sus primeros 45 minutos se jugó con tremenda presión por unos y otros. Escasos remates a puerta, pero la mayoría del Athletic por medio de Javi González. Ninguno con demasiada fuerza o colocación. En el minuto 27, una falta de Belsué a Javi González iba a ser el origen del primer gol del partido. Alquiza cede a Alcorta y el central larga un chutazo que supera a Quique en su estirada. Es el primer gol de Alcorta en el campeonato. Al final del primer tiempo arreció la lluvia sobre Mendizorroza, dando carácter a este duelo norteño. A los 8 minutos de la segunda parte, un remate duro de Larrazábal obligó a Quique a enviar a córner. Su ejecución por Felipe supuso el segundo tanto del Athletic. Da la impresión de que nadie toca el balón en su caída. Por lo tanto, gol olímpico del joven Felipe. Primer gol también de su cuenta particular. Pudo marcar el tercero Ezquerro después de una salida arriesgada de Quique. El Alavés reaccionó a partir de ahí y comenzó a tener sus oportunidades. Un tiro de Ivón Begoña se fue al poste.
En el 24 fue Sibori el que tuvo su ocasión ante Echeverría, pero finalmente la Cruz despejó sobre el barrizal del área. Mané, entrenador del Alavés, hizo debutar al ex internacional italiano Nicolò Berti, recientemente fichado. Poco después, en el 34, el Alavés acortó distancias en el marcador gracias a un contraataque resuelto por Cannavale, cuando quedaba tiempo para intentar el empate. Cannavale se apuntaba así su quinto gol de la Liga. En el minuto 37, Berti tuvo el empate en sus botas, pero falló lamentable y desairadamente con todo a su favor. Y con el tiempo vencido, Guerrero, a pase de Ezquerro, estrelló su disparo en las piernas de Quique. Cuando estamos dominando, tenemos alguna ocasión, o en este caso particular, y vuelvo a insistir, quizás porque somos un equipo modesto, las actuaciones arbitrales son siempre en contra. Y no es que ya ahí me estoy quejando un poquitín, pero bueno, también influye en el resultado, ¿no? Y todavía quedaban entradas. 6.000 pesetas la más barata, 14.000 la más cara, que en euros son... En cualquier caso, aspecto magnífico el que presentaba el Bernabéu para recibir el encuentro entre los dos equipos de Madrid, con un punto de diferencia a favor del Atlético, ambos entre los 6 primeros de la loca liga. A lo mejor aparece Karembé, que está concentrado. Y salió el Atlético y le pitaron. Y salió el Madrid y le aplaudieron. Hiddink encara su primer Real Atlético. Utiliza a Guti, a Iván Campo y a Zucker, que reclama minutos. Para Saki también es estreno. Su arma fundamental, Juninho. La cosa no empezó muy bien, que digamos. Menos de 2 minutos. Carmona, que es el árbitro, tiene un enemigo que le marca fuera de juego desde la banda. Ya me dirán. Iván Campo debió acusar algún nervio que otro al principio. 5 fueras de juego del Madrid en el primer cuarto de hora. Los blancos dominan el partido. Saki no se lo cree. Carmona pita un agarrón, pero sin tarjeta. Para silbar un partido así hay que estar preparado. Los bomberos sí lo estaban. Carmona pita otro agarrón, sin tarjeta. Ya digo, lo del árbitro, una pena. Atención que llega el primer gol. Sigan la jugada de Zucker. Ahí recibe el croata. El balón abajo para complicar a Molina. Marca Mijatovic. 1-0 a los 22 minutos. Jarni celebra el gol antes de que se marque. Y ahora es el turno del yugoslavo. El primer tiempo fue blanco, con algún apunte rojiblanco. Al cabezazo de Roberto responde muy bien Ilner. Carmona, con su particular reglamento, vio la falta y la pitó. Sin más. Bueno. El Madrid seguía a lo suyo, a atacar, y Zucker a dar pases. Lanza Mijatovic. Como antes, otra vez Hierro y Valerón. Falta parecida, ahora sí hay tarjeta. ¿Quién lo entiende? Lanza Mena y detiene Ilner como puede. Otra vez Zucker. Menudo primer tiempo del goleador mundialista. La ocasión es de Raúl. Hasta el descanso, poco más. Hierro en el vestuario. Salió Fernando Sanz y el Atlético empató a los 43 segundos. Un golazo
Golazo de Juninho, que vuelve a hacer diana contra el Madrid. Por todo el ángulo metió la pelota. La zaga blanca, en pleno ilapso, permitía que el Atlético fuera el dueño durante 20 minutos. Y en esa racha va a llegar un penalti que no se pitó. Iván Campo entra al pie de Aguilera. Y no se señala. Tras el mal trago, este arranque del Madrid dio la oportunidad a Seedorf. Todo el panorama cambió cuando con el 1-1 a un paso de la media hora salió Morientes, el olvidado. Balón de Guti a Panucci. Hace falta Raúl y marca Morientes, 2 minutos después de haber entrado al campo. El 2-1 llegó a los 31 minutos. Lo había tenido cerca el Atlético, que se resistía a perder. Cabecea José Mari. A los 36 minutos se mete Morientes desde posición correcta y regala el 3-1 a Iván Campo. Era prácticamente el gol que debía sentenciar el encuentro. Posición legal. Y remate poco ortodoxo, aunque válido. Pero el Atlético se metió en la pugna a los 40 minutos. Golazo de Correa. Y a los 46 minutos Morientes vuelve a atinar. Es el 4-2. Magníficos 15 minutos de Morientes. Incluso nada tienen que envidiar a los del Celta Mallorca. En todo caso, así queda la clasificación en primera después de 18 jornadas disputadas. Líder el Celta con 34 puntos, el Mallorca tiene 32, Barcelona y Real Madrid 31, quinto el Valencia con 30 y en sexta y séptima posición Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao con 29 puntos. Y por la parte baja de la tabla, por lo que respecta a la zona de promoción, Alavés y Salamanca con 16 puntos y en el descenso directo, Extremadura 15 puntos, el Tenerife 14.